Continúa la investigación por el crimen de Diego Fernández Lima en Argentina, este caso que es tremendo, en donde se encuentra un cuerpo 40 años después en una casa lindante a donde vivía Gustavo Cerati. Un crimen que es brutal, cómo se están sucediendo todos los hechos, y ahora se habla de una libreta, un cuaderno que en realidad era de una agenda del año 83 que parecía común hasta el día de la desaparición, pero que tantas décadas después, 4 si no me equivoco, estamos hablando de ella porque dicen que sería una pieza clave en la investigación. Esta libreta supuestamente pertenecería al padre de Diego, el padre que fue fallecido. Esto lo dijo el hermano de Diego Fernández en televisión. Y ahora tenemos estas confirmaciones clave. Estos restos hallados que se confirmaron con el ADN de la madre, pero no del padre. Y ahora se habla de una libreta negra que está en búsqueda de ella por parte de los familiares y evidentemente también por parte de la investigación, porque la familia desde ese 26 de julio del 84 fue apuntando todas las cosas ahí, en esa libreta, una búsqueda incansable por parte de su familia y que todo estaba registrado justo en ese cuaderno. Un cuaderno que era una pieza central para reconstruir esta historia e entender qué es lo que pasó. Ahí vienen todas las claves de la desaparición, todo lo que investigaron estos familiares, esa agenda del 83, y a partir de ese entonces se transformaba, por así decirlo, en la bitácora de la investigación personal de esta familia, ¿no? Del padre. Ahí anotó teléfonos de amigos, compañeros de colegio, los recorridos de los colectivos, los contactos con otras familias que buscaban a otros seres queridos desaparecidos, recortes de solicitudes de paradero y de prensa, y hoy esa libreta, pues por fin, ahora sí está a manos de la Fiscalía. Es considerada ya como un documento clave para intentar dilucidar cómo y por qué Diego terminó asesinado y enterrado en el jardín de esa casa de Coglan, en la cual vivía la familia de Christian Graf, que está, la fiscalía dijo que él podría ser inculpado por encubrimiento. Veremos finalmente. Ha hablado el abogado de Christian Graf, ahora veremos qué cosas ha dicho. La gente está muy metida con este caso, ahí hasta la BBC está sacando artículos. Obviamente hay muchos puntos que tenemos que dilucidar. El primero, cuándo y cómo desapareció este chico, por qué se hallaron los restos de Diego 40 años después en esa casa. Realmente la familia Graf sabía que estaba allí esos restos. Muchísimas preguntas que a día de hoy no están resueltas y que también están analizando todas las cosas que hay dentro de esa libreta negra de Tito Fernández, que no solo guardaba la memoria de la búsqueda, sino también esas pistas originales de los primeros días, donde figuran esos nombres, datos de personas que en aquel momento aportaron algo de información. Y es que realmente la policía no investigó esta desaparición en ningún momento, solo fueron los familiares. Por lo tanto, esto sería como, por así decirlo, una libreta en la cual debería haberlo hecho la policía, pero no se hizo. Por lo cual parece bastante clave a día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dicen aquí, porque hay una nueva información que sugiere que hubo 2 armas, 2 cuchillos en el hecho. Vamos a verlo. Habla de los trabajos que hizo el equipo argentino de antropología forense. Dijimos que lo está imputando y lo pide indagar por encubrimiento. La pregunta es ¿quién o quiénes mataron a Diego Fernández? ¿Y por qué lo digo? Porque en la requisitoria hay un párrafo que dice: en cuanto a las lesiones perimortem, se constataron aquellos traumas cortopulsantes y cortantes que fueron señalados anteriormente. Recuerdan, en la costilla, sí, cortes en las manos, destacando que habrían sido producidos probablemente, y acá está la pregunta, por 2 filos distintos. Ah, ¿podrían haber sido 2? 2 cuchillos fueron los que le dieron muerte e intentaron descuartizar a Diego. La pregunta es, ¿era uno solo el asesino o eran 2? Bueno, en mujeres... Bueno, buena pregunta sobre este hecho, evidentemente, pero también, a ver, es que si realmente se habla de 2 cuchillos, con uno se le da muerte y el otro, no sé si quizás se usa para el posterior intento de descuartizamiento, ¿no? Porque se habla de que en realidad quisieron descartar el cuerpo seccionándolo, ¿no? Entonces,
no lo hicieron finalmente. No sé si por pudor o porque realmente no eran criminales de esa forma, ¿no? No fueron capaces de hacer semejante hecho, pero no podría llegar a ser por ese lado. Obviamente, si podría haber o no un cómplice, veremos. Oye, no hay como tantos datos que permita esclarecer por ahí esos hechos del caso de Diego, pero que haya 2 cuchillos o 2 filos que se usaron para la muerte puede indicar muchas cosas, evidentemente. O sea, la teoría que está dando de que si pudiese haber un cómplice o que fuesen 2 asesinos, por eso tenía 2 cuchillos en vez de un asesino, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esa casa? Realmente queda mucho por saber la verdad de este caso. Vamos a ver al abogado de Christian Graf, porque sus declaraciones fueron tremendamente polémicas. En la última hora diciendo que no se acordaba de nada este señor y que no se acordaba ni siquiera de Diego. Surrealistas declaraciones de este abogado, vamos a verlo. Estábamos hablando con su abogado, con el doctor Martín Díaz, ahí estamos conectados nuevamente, doctor. Usted decía que su cliente obviamente niega todos los hechos, ¿no? Dice desconocer. Sin embargo, ¿se acuerda de Diego como compañero del colegio? Te puedo asegurar que de lo que él me manifestó no lo recuerda. No solo no recuerda a Diego, tampoco recuerda al joven que dijo haber sido casi víctima de un abuso sexual por parte de Diego, tampoco lo recuerda. No tiene tampoco muchos contactos porque él en el momento que cursaba su adolescencia, la única actividad que realizó fue básquet por su altura, que estuvo unos meses. No conoce el club excursionista. Lo que pasa que, claro, para la justicia es un dato tremendo que hayan ido al mismo colegio, que hayan compartido la clase, ¿no? Imagínense. ¿Qué dice el documento, Martín? Bueno, voy a ir directamente a la placa 7 porque tenemos poco tiempo. Sí. Cuenta esta persona de seguridad e higiene. Pero bueno, o sea, está diciendo aquí que Christian Graf no se acuerda de Diego Fernández, pero me parece una locura esto. Literalmente desapareció a nada de su casa, a unas cuadras de su casa, y estamos hablando de que iba a su curso hace 40 años. Desaparece este chico de su misma edad y no se acuerda de él ni un poco. No sé, me parece muy raro. O sea, yo creo que absolutamente todo lo que está diciendo Christian Graf a día de hoy, por medio de su abogado y por medio de él mismo yendo a la justicia a declarar, creo que va a jugar en su contra muchísimo. O sea, ya está por encubrimiento actual del hecho. Decir que no se acuerda de Diego Fernández para nada, me resulta prácticamente imposible llegar a creer esto. Que sale de la obra ya con la policía en el lugar. La policía en realidad le pide que se vaya. Dijo que se dirigió hacia afuera de la obra por recomendación del personal policial, repito, alguien que trabajaba en la obra, y cuando estaba allí junto con otros empleados de la misma, se acercó Cristian, a quien cuenta que lo conocía porque un mes atrás habían tenido un problema con un caño y ya habían tenido una conversación. Por eso lo reconoce. Claro, porque Cristian vive ahí. Como Cristian, claro, exactamente. Y ahí cuenta esta persona lo que le dijo Christian Graf apenas le comenta, che, encontramos huesos. Sí. Cree que le dijo, donde es mi casa pudo haber sido una iglesia. De hecho, los curas pudieron haber enterrado a los que se iban muriendo, dice este hombre. Después dijo lo del establo. Hace muchos años fue un establo. Y al final dijo que tuvieron que nivelar el terreno del fondo donde estaba ubicada la pileta. Y pidió tierra para nivelarla y los huesos pudieron haber estado en el mismo camión. Claro, o sea, él no se acuerda de un compañero que iba con él a la escuela, pero sí se acuerda que allí justo hubo una iglesia, que allí había curas, que antes, hace muchísimos años, fue un establo. De todo eso se acordaba, ¿no? Pero del compañero que iba con él a la escuela y que desapareció cuando tenía 16 años, de eso no se acuerda. Nadie de su familia habló de esa desaparición. Nunca él pensó en Diego en ningún momento.
Es que resulta muy complicado de creer esto. Y se retiró. Y así lo habría hecho varias veces con distintos empleados de la obra. Que acá te trazo, no sé qué dirá el abogado, que es fundamental su palabra, pero acá hay una diferencia entre lo que hacen los hermanos. Claro, una llamó al La 911. hermana llamó al 911 y contó que iban a hacer un paredón. El hermano puso por lo menos 3 excusas en 2 minutos. ¿Qué nos puede decir, doctor, al respecto de esto? Sí, muchas gracias. En nada. primer lugar, tengo que decirles que el caso que nos ocupa, más allá de las indicaciones y de lo que cree, porque usted bien lo dijo, Martín, Sí. cree haber escuchado, pero tampoco está seguro, no lo dijo con seguridad. Entonces lo que vemos es que el Ministerio Público Fiscal no tiene indicadores, indicios o elementos probatorios sólidos tendientes a indicar que aún considerando la realización de lo que pueda ser una conducta descrita en el tipo penal, el acusado hubiera tenido conocimiento sólido o incluso hubiera podido suponer Entiendo. siquiera que en ese lugar había enterrado una persona. Ahora, déjeme terminar, por favor. Entiendo que el tiempo es tirano. Pero si una persona, como usted dice, que manifiesta que podía tener conocimiento, que había un cuerpo enterrado, hubiera permitido que meses antes comiencen una obra, una excavación en lo que era... Bueno, quisieron hacer un paredón, la zona doctor. lindera. Lo dijo la hermana, Claro, quisieron a hacer un ver, paredón y no llegaron. Pero le vuelvo a decir, la hermana vivía en el sur, usted bien lo dijo también. Bueno, es que a lo mejor hace 40 años él pensaría, bueno, es que esos restos quizás jamás se van a encontrar, por mucho que haga aquí una obra, que haga 2, eso no se va a encontrar nunca, ¿no? No sé si es a lo mejor lo que pudo haber pensado. Lo raro es que tenía como, o pareciese que él tenía la premura de decir, uy, voy a hacer esta obra, pero vamos a tener cuidado, ¿no? Que no toquen aquí, que no toquen allá, ¿no? Porque el fiscal dice que hay un testimonio de uno de los obreros que dice que el señor Graf tenía como mucha atención o preocupación porque no tocase un árbol. Que luego se supo que justamente ese árbol, o bueno, algunos medios hablan de arbusto, estaba justamente pegado a la tumba. Lo que dicen es que en un momento un hombre se acerca y les dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Eso es lo que dice uno de los albañiles, ¿no? Dice, en ese momento les llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva que no tenía mucho sentido que les prohibiese el trabajo por un árbol, que en sí mismo no llamaba mucho la atención ni nada por el estilo y que además estaba en el terreno de la propia obra, particularmente sobre la medianera trazada. Este hallazgo fue el principio del caso que nació bajo el lema de los huesos en la casa donde vivió Gustavo Cerati. Y obviamente luego vimos que correspondían a Diego Fernández. Lo que dicen es que, según los obreros, este señor, Christian Graf, les dijo eso, además de pedirles que no cavaran cerca de un árbol porque era añejo, decía él, cuando en realidad estaba pegado al cuerpo de Diego, justamente ese árbol. Así que realmente a los obreros le pareció extraño ciertas cosas, ¿no? Que cuando se encontraban los restos, que le echara más tierra. Evidentemente son algunas cosas que vemos que por eso lo imputan, ¿no? Por encubrimiento. Hay unos indicios, como 5 indicios clave, ¿no? Entonces la persona que autoriza esta obra es Christian Graf y la autoriza bastantes meses antes del mes de mayo. Esta obra comienza en febrero del año 2025. ¿Pero no es que habían tratado de Incluso parar la la obra en algún Eso momento? es lo que... por el contrario. Bien, bien aclararlo, porque en algún momento había... Sí, se había hablado de eso. En un momento hubo un problema con un caño de agua y lo que dijo fue, tanto él como todos los vecinos de La Manzana, que solucionen el problema porque habían dejado sin agua a todos los vecinos que viven en La Manzana, entre Congreso y Naón. Tengo En acá esa también, manzana Mariana, Ahora, lo del Esto bananero, fue cuando en el mes quieras. de marzo, lo del bananero es el árbol. Sí, exactamente. Charlie, perfecto. uno de... No hay Espera una- un segundito, doctor, Sí. así lo debatimos. Charlie, que es uno de los obreros, dijo que alguien de la casa lindera, o sea, de la casa de Graf, había dicho, ese bananero no lo toquen, haciendo alusión a un bananero que estaba próximo al lugar donde finalmente se produjo el desprendimiento de los restos óseos, sin conocer quién fue exactamente quien se lo dijo. Dijo, contó este hombre, que en un momento un hombre se acercó
puede ser que sea Christian Graf, le vamos a preguntar al doctor, y le dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Agregó el obrero que en ese momento les llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva y que no Vale, justamente esto es lo que estaba leyendo yo del escrito de la fiscalía, porque me parece bastante clave. O sea, hay como muchos datos clave en ese escrito de los fiscales que estamos viendo aquí, ¿no? Que el abogado tiene que decir por qué pasa esto, ¿no? tenía mucho sentido que les prohíba el trabajo por un árbol que en sí mismo no llamaba la atención ni nada por el estilo. ¿Que quiere agregar algo, doctor, con respecto a esto? Sí. Voy a responder. No se trataba de un árbol, se trataba de un arbusto llamado bungavilla, conocido también vulgarmente como Santa Rita. Si los conocen, tienen una flor violeta, chiquitita. Sí, la fucsia, claro. Exactamente. Sí, exactamente. La Santa Rita era especial porque fue plantada por su padre hace muchísimos años. Y Tiene bueno, un valor su padre- sentimental. Y le hago- Claro, su padre no está vivo, pero es una planta. A ver, vienen unos albaniles que están trabajando en la casa de al lado. No, entiendo que no es una prueba, pero todos los hechos, uno al lado del otro, frente a la sospecha, entiendo que a la justicia por lo menos le está dando argumentos para tomarle declaración. ¿Bajo qué? O sea, ¿cuál sería el delito por el cual se le tomaría una indagatoria? Encubrimiento y sustracción de evidencia. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta al doctor Martín Claro. Díaz? Que se lo ve un Doctor abogado Alejandro. ducho en el tema penal, y eso se celebra. Bueno, como tal, hablando de la libreta secreta del padre de Diego Fernández, supuestamente dicen que también vendría en esta agenda el tema de las motos, que era algo que le gustaba, aparte del tema de fútbol, excursionistas y todo eso. El tema de las motos creo que sería también algo clave que supuestamente estaría ahí, ¿no? De hecho, se dice que aunque no fuesen muy amigos o amigos cercanos, Christian Graf y Diego Fernández Lima compartían esa pasión por las motos. Este detalle para la fiscalía también puede llegar a ser relevante para entender el contexto de los hechos. Y este documento dice que fue recuperado por Javier, que es el hermano de Diego, y la fiscalía, bueno, la está escaneando, la está analizando y está intentando buscar conexiones que aporten luz sobre este hecho y los últimos movimientos de Diego. ¿Va a haber un móvil del homicidio a raíz de esta libreta? ¿O ya hay alguna gente diciendo que si está Christian Graf, si no lo está, si el padre llegó hasta las últimas consecuencias y en realidad él no tuvo un accidente y terminaron con su vida y esta libreta guarda toda la verdad del caso? Estaremos muy atentos a ver si realmente vuelve a salir en algún momento esta libreta en los medios. Doctor, ¿usted imagina una posibilidad de su cliente yendo a declarar, el fiscal que le pregunta por el encubrimiento y él quebrándose y diciendo sí, efectivamente, mi padre o alguien muy cercano a mi familia tuvo una discusión con la persona, hubo un accidente, una muerte, y yo quiero hacer el uso del eximente que me da el Código Penal al respecto, por lo tanto no soy punible porque el encubrimiento fue a un pariente o alguien muy cercano, y pido que se me otorgue ello, no declaro más, solo cuento lo que pasó y me voy tranquilo a mi casa. ¿Ve posible eso, doctor? Le voy a ser totalmente sincero y Sí, franco. tengo segundos Hace nada más, de- doctor. Hace más de 20 años que trabajo en Derecho Penal. Me entrevisté 3 horas con él y puedo afirmar que él no tenía el más mínimo conocimiento de cómo apareció ese cadáver, ese cuerpo ahí. No tiene la menor idea de qué fue lo que le pasó a Diego Fernández Lima Qué y fuerte. tiene también la necesidad de saberlo. Él también Me quiere imagino. saber qué fue lo que le Claro. pasó al joven, porque él tenía una edad similar. Y Seguro. si bien en el año 84 no estaban cursando el mismo año, como ustedes ya saben, en el segundo año, en 1983, Diego Fernández Lima repite. Entonces, Lo tengo que interrumpir, perdone, doctor, se me acabó el tiempo. Tenemos mucha más información sobre que queríamos discutir con usted, así que lo vamos a molestar nuevamente porque nos ha quedado afuera muchísimo y su palabra es muy relevante. Así que Bueno, a ver, lo que ha dicho el abogado en otros medios, que seguiremos viéndolo todas estas semanas. Él dice que cree a Christian Graf, que no se acuerda de él, que realmente no lo tiene como muy en la mira, pero a ver, es que
sinceramente lo que cree la fiscalía es que es muy poco probable que los que habitaban ese domicilio no supiesen que el cuerpo estaba allí durante más de 40 años. Esto es lo que realmente no se entiende o parece demasiado poco probable que esto pueda suceder así. Veremos si realmente el tema del padre, porque ya había mucha gente diciendo es que al padre de Diego lo chocaron muy cerca del domicilio. O sea, eso lo tendrían que investigar, porque obviamente hablamos de un crimen bastante agravado, con 2 cuchillos, se dice. Entonces, el que más sabía, el que tenía una libreta secreta, el que más datos había recogido sobre la desaparición o posible muerte de su hijo, había sido el padre. Justamente murió hace unos años, o más bien lo atropellaron. Veremos qué pasa con eso, porque a mí me resulta cuanto menos extraño. Huele bastante mal, sinceramente. Así que tenemos un poco de estas informaciones, el tema de los 2 cuchillos, esa libreta, y ahora seguiremos mostrando más noticias por aquí del caso de Diego Fernández. El abogado Díaz, ¿no? El doctor Martín Díaz. El doctor Martín Díaz. Y dijo, bueno, Graf no sabía absolutamente nada. Se sorprendió, como la sociedad entera, Claro. por este hallazgo. Bueno, vamos a sumarlo Dale. al doctor Díaz, justamente, que tiene la amabilidad de atendernos. Es el abogado de Cristian Graf. Doctor, muy buenos días. Juana Morín, Valentina Caf, todo el equipo de Mañanas Argentinas en C5N, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día a todo el equipo. Acá estoy. Estaba justo a las corridas de llevar a mi hijo al colegio. Estoy entrando por 23ª vez al Poder Judicial de la Nación. Bien. Me han dado llamada. ¿Hola? Hola, sí. Estamos con alguna Justo dificultad, hay pero... una llamada que está entrando. La verdad es esa. Bien. Hace 48 horas que me están llamando, hace 20 años que trabajo haciendo derecho penal. Nunca me han llamado Tanto, y he claro. tenido Es un causas caso muy resonantes. Claro. He trabajado. Doctor... Ya hablaremos. Ahora quiero decirles muy importante algo. No Sí. se tiene en cuenta el contexto, no se tuvo en cuenta tampoco a las personas. O sea, las 3 grandes dimensiones, digamos. La época, el contexto y las personas. Estamos hablando de que cuando desaparece el joven Diego Fernández Lima, acabamos de salir de la peor dictadura del país. Acabamos de salir de un tiempo muy bravo, un tiempo donde no se podía estar con pelo largo, no se podía escuchar cierta música, no se tenían libertades. A veces parece que volvemos a esos tiempos. Pero, lamentablemente... doctor, ¿qué tiene es que así. ver esto Sí. con que aparezca un cuerpo en el patio de su defendido? Eso es la relación que yo quiero saber y mi defendido también. ¿Quién fue el que lo mató a Diego Fernández Lima y quién fue el que lo enterró ahí? Claramente, mi defendido no tenía la menor idea. No tenía la menor idea de qué, de que había un cuerpo enterrado en su casa. Usted me pregunta, ¿pero él no sabía que había un joven desaparecido? Sí, como lo sabía todo Coglan, como lo sabía todo Capital Federal, incluso en ese momento todo el país, porque fue un joven que en su momento había salido en los diarios, en su momento su padre hizo toda una investigación, Doctor. Tito, tengo claro, y no en ningún momento figura... No, y era su compañero de colegio, además. Claro, pero no Claro, figura parte de la comunidad ni educativa. Cristian Graf ni la familia Graf. Tengamos en cuenta que son 2 grupos totalmente diferentes, 2 tribus diferentes, Hay- 2 tribus urbanas, ¿se entiende? Uno era el vasquito, el que iba a la cancha, que iba a jugar a la pelota, profesionistas, que tenía... Eso también, a Cristian Graf lo relacionaban por las motos. Cristian Graf nunca tuvo una moto en su vida, el que tuvo taller de motos es el hijo. Es claramente que con esta noticia tapan otro tipo de noticias. ¿El hijo de Cristian ¿Cómo? Graf tenía un taller de motos? El hijo de Cristian Graf, Alan Graf, tiene, hasta donde tengo entendido, un taller de motos acá por zona norte, cerca de donde vivo. No puedo decir, pero bueno, Doctor, sería ahora, la zona de Escobar. doctor, la zona de Escobar. Y también en el 2020, en la pandemia, había puesto en lo que es el garage de la casa
una precaria, digamos, no... un precario lugar donde también arreglaban las motos. El hijo de Christian Graf, Alan Graf, que en el año 1984 no había nacido. Lo aclaro, porque tal vez, ¿entiendes? Hoy por hoy se metió todo. No, disculpe si vamos interrumpiendo, pero obviamente van surgiendo algunas preguntas de lo que usted nos va relatando. Lo que entiendo es que usted dice que el cuerpo de Diego aparece allí 41 años después en el patio de la casa de la familia Graf, y que ni su compañero de colegio, es decir, Christian Graf, ni su familia dicen tener conocimiento. Es decir, alguien ingresó y enterró el cuerpo allí sin el conocimiento de la familia Graf. Lo que queremos saber nosotros, y que nos interesa y creo que puede ayudar también a, digamos así, buscar y encontrar un poco de qué fue lo que pasó, es quién más podía tener acceso y desde qué otro lugar se podía acceder a esa zona del predio. Claro, pero... Entiendo que es el fondo de la casa. Esa es una pregunta importante, doctor. ¿Sabe por qué es una pregunta importante? Pero el patio está en la porque mitad de la nosotros, cuadra, claro, doctor. pero nosotros tenemos que ver cómo se podía llegar ahí y desde qué lugar. Y ya encontramos por lo menos, puedo adelantarlo esto, el trabajo de esta defensa tendría que ser el trabajo del Ministerio Público. Doctor. Por cierto, eso también quiero decirlo, porque nosotros nuestro trabajo se debería limitar a salvar el buen nombre y honor. Pero a mí me contrató el señor Graf no solo para salvar su buen nombre y honor, para lograr obviamente que se elimine toda sospecha sobre él o sobre su familia, sino también para tratar en la manera de lo posible de colaborar para saber qué fue lo que pasó. Usted iba a aportar un dato importante. Queremos saber esa pregunta. ¿Qué entiende usted, teniendo en cuenta las condiciones de cómo era la vivienda en esa época, ha cambiado la fisonomía? ¿Alguien puede haber entrado y enterrado el cuerpo de Diego en el fondo sin que la familia lo supiera? Usted nos iba a contar que está avanzando en ese sentido, dijo que tendría que haberlo hecho el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué tiene para aportar en torno a ello? Lo que tengo que aportar es que en el año 1984, más precisamente en el mes de julio, fines de julio, en el predio había dos accesos. Uno era un acceso, un pasillo del tipo zaguán, que se le decían antes, que llegaba desde la avenida Congreso y hasta el fondo del predio del vecino lindero del fondo. A ver si me explico. Un pasante. Pasaba por toda la propiedad de los Graf y incluso sobrepasaba 20 metros más. Porque la propiedad de al lado, si ustedes ven una foto, ahora que, bueno, obviamente que están preparando para construir un edificio, es una T. ¿Cómo significa esto? Es una T que de un lado del sector izquierdo abraza el fondo de la casa de Graf. Y del sector derecho tiene una salida a la calle Naón. ¿Me explico? Sí, sí. O sea que al momento, en el año 1984, no solo tenías el ingreso a ese lugar por este pasillo, este famoso zaguán, tampoco tenías cámaras de seguridad como hay ahora. Doctor. Hoy sería imposible, digamos la verdad, hoy sería imposible llevar a cabo lo que hizo el homicida o la homicida, porque todo el mundo está diciendo quién mató, no, el homicida que mató a Diego. Pero tampoco, a ver, hay que ser sinceros, no sabemos si fue un hombre o si fue una mujer la que le quitó la vida al joven Diego Fernández Lima. Doctor, ¿cuál fue la actitud que tuvo Christian Graf cuando los obreros estaban cavando? Estaba muy atento, perdón, que tuvo algunas hipótesis. De agua porque yo tengo que tomar también y aspirina. Y vos estaba con mi tema de presión, con todo esto, con un malestar. Imagínese, usted tiene su casa, ¿no? No sé si tiene parque o no, yo tengo un parque. Y bueno, al lado vienen y me piden autorización, van a construir. Pero si encuentran un muerto en mi patio, no tengo tantas hipótesis armadas. Primero me sorprende. Les doy la autorización. Y es el cuerpo de un compañero de colegio, además, ¿no? Yo les doy la autorización y les doy la venia para que ingresen a mi predio y que empiecen a que hagan trabajo de excavaciones. Cuando están excavando, yo tengo entendido que esto fue
uno de los obreros que estaba terminando unos trabajos sobre la medianera, entendamos bien, sobre la medianera, es que empiezan a hallar algunos huesos, de los cuales se ven a foto, y ustedes los pueden ver, yo no los tengo acá. Estamos viendo, sí. Sí, son huesos amarillentos, huesos que obviamente datan de por lo menos más de 20 años. En este caso, sabemos, eso sí tenemos certeza, de que el joven Diego Fernández Lima estaba ahí por lo menos hace 41 años. Eso con seguridad. Eso no se puede tampoco negar, porque uno dice, ¿cuándo fue que lo enterraron ahí? Bueno, empecémonos a preguntar esas preguntas. ¿Quién pudo haberlo matado y cómo es que pudo haber llegado ahí? ¿Usted cree que no lo mataron en el mismo lugar en que lo enterraron? Exactamente, ahí está. Ahora sí nos estamos entendiendo. Esa es la hipótesis por la cual ha decidido esta defensa de desandar el camino. Pero estamos encontrándonos con obstáculos. Y tengo que decirlo, hay personas que pueden querer hablar y otras que no. Hay personas que viven y otras que no. Entonces lo que yo estoy ahora reconstruyendo es quién era el que ocupaba la propiedad que entiendo hoy pertenece o pertenecía la hermana del actor Boy Olmi, donde alquiló el músico Gustavo Cerati. ¿Y había posibilidad de que alguien entrara sin que nadie detecte el ingreso? ¿Cabe una fosa poco profunda y logre tapar los restos de modo que nadie se diera cuenta en las horas posteriores al entierro? Ni en los días, ni en los meses siguientes, ni en los siguientes 41 años. Es que, nadie de la familia Graf advirtió nada. Eso es muy fácil. Si la familia Graf, por ser época, porque estamos hablando 26 de julio de 1984. Sí. Yo le pregunté, fue una pregunta, a ver, que ya sabía la respuesta, porque ¿te acordás que hiciste el 26 de julio de 1984? A lo cual yo me hice la misma pregunta. Yo me acuerdo que hice, por ejemplo, el 26... No, ¿qué se va a acordar? Obviamente que no. Lo que sí se acordaba es que ese año había estado en tercer año, en la escuela de NET 36, que para esa época iba al grupo de los Boy Scouts, me contó Cristian Graf, que también participaba en un club cercano, que no es excursionista, lo aclaro, pero que iba a un club cercano a hacer básquet, que no tenía otros amigos que 2 personas del grupo de Boy Scouts, que ahí conoció incluso a su primer novia y la que fue su primer mujer. Hoy está casado por segunda vez. Pero, doctor, lo que... No tenía vida social. Lo que le consultaba a Diego... No tenía vida social. Perdón, Diego. No, lo que le consultaba a Diego viene a otra cuestión, que es nadie de la familia Graf advirtió que se cavó una fosa en el patio, en el jardín de su casa, ni advirtió nada en los siguientes 41 años. Vuelvo a decir, hay que ver cuál era la realidad, así, digamos, de la fauna que había en ese momento, que había ligustros. Yo le puedo asegurar que tengo una foto del año pasado, ni siquiera le hablo de hace 41 años, esta foto es del año pasado, de antes de que empiecen las obras, y que en el lugar había como separación física entre las dos propiedades, entre la finca de la familia Graf y la finca de la hermana de actor Boy Olmi, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, la señora Olmi, digamos, había, lo único que los separaba en ese sector es un ligustro que no superaba el 1,10 m. Doctor... Y adentro del ligustro, porque voy a ser honesto, había un tejido de esos de los tipos antiguos, de rombo oxidado, dura de 1,10 m. O sea, eso es lo único que diría, digamos, una propiedad de otra. Y como le digo, tenemos que recordar que en el año 84 había otras familias. Creo que había una familia alemana, estamos averiguando, sí, de apellido Kennedy, tengo entendido, y convoco, si está escuchando alguna descendiente de la familia alemana que vivía ahí, de apellido Kennedy, que por favor
le brinde los datos. Claro, pasa que llama mucho la atención, doctor, que Diego Fernández era compañero de colegio de Cristian Graf. Es demasiada la coincidencia, no así con los vecinos, más allá de si había un libustro o si había algún tipo de enredadera o lo que sea. Es una coincidencia que más allá de que usted ayer comentaba que tiene otros 350 compañeros, este es el único que estaba desaparecido. Y que Diego refiere que se vale de un compañero cuando se va de la casa, además. Más allá de que no sean íntimos, es mucho, da que pensar. Le vuelvo a decir, yo la primera persona en la cual sospecharía fue la última persona que lo vio con vida. Y ¿el compañero que lo ve desde el colectivo, doctor? No, y claramente, porque fue el último que dijo, sí, yo escuché y me dijo que fue a lo de un compañero. ¿Y qué sabemos? O sea, ¿cómo le damos veracidad a ese relato? Pero la madre también decía que le pidió unos pesos para ir a la casa de un compañero. Es que es demasiada casualidad, como dice Valentina, doctor Díaz, es demasiada casualidad. Fíjese que no es una fosa tremenda, ni es un crimen predeterminado, es un crimen que se ve que es una pelea de ahí, de ese momento, y justo es en alguien que aparece en la casa de alguien, de un compañero, de alguien que lo conocía. Es demasiada casualidad. Cuando Diego dice voy a lo de un compañero. Eso lo que usted acaba de decir es justamente una hipótesis, como puede ser otra hipótesis más, que fue con una chica que, no sé, se peleó con la chica y que la chica o sea, ni siquiera todo el mundo está conjeturando, no. Y lo enterró en la casa de un compañero de colegio, es raro. Y se chica que del lado y que, no sé, discutió con él, la iba a dejar y ella por celos lo asesinó. Ahora, doctor... A ver, recordemos algo, esto lo quiero mencionarlo y es un dato especial. El equipo de antropología forense, el cual me saco un sombrero, los felicito, tienen, no sé, un trabajo, una performance aún con los escasos recursos y con la poda, digamos, la motosierra que ha pasado en todos los organismos del Estado, han hecho un trabajo excelente. Ellos mismos dijeron que en los huesos que están siendo analizados se ha detallado que la persona que posiblemente haya sido la que le quitó la vida, vuelvo a decir, no hablo ni de hombre ni de mujer, porque eso tampoco lo sabemos, pero esta persona muy posiblemente intentó de alguna forma desmembrar o cortar pedazos del cuerpo sin éxito, y eso también lo habla la autopsia, el trabajo del equipo antropológico forense, que vuelvo a decir, es un trabajo excelente. Con lo cual me da a mí dos certezas. A ver si ustedes tienen una misma opinión. Una, que el cuerpo obviamente, muy posiblemente haya sido enterrado o el mismo día del homicidio o en el mismo momento del homicidio. Sí, eso es lógico, sí. Claro. Eso es lógico, sí. Otra, que la persona que actuó sola. Que no había un grupo de personas colaborando, asistiéndola. Esto me da la certeza por el hecho, y la última de la certeza, que la persona en algún momento tuvo la necesidad de deshacerse lo más rápido posible del cuerpo. Desconocemos por qué, pero suponemos como para lograr impunidad. Pero exactamente. Eso no choca, eso que marca usted no choca de lleno con la hipótesis de que alguien lo asesinó a Diego y se metió, se infiltró en el terreno de los Graf y sin que los Graf lo vieran. El cuerpo. Cargándolo, claro, tranquilamente arrastrándolo, llevándolo en una carretilla. Todas las hipótesis que marcó recién se chocan con eso. Todas las hipótesis son posibles y le voy a explicar por qué. Porque esto pasó hace más de 41 años. Sí. Y lamentablemente los trabajos y las investigaciones que se deberían haber hecho en ese momento, ¿me entienden? No se hicieron o se hicieron mal y se hicieron deficitariamente. Con una jornada probatoria con dos testimonios, dos albaniles que, con todo el respeto que le tengo a la gente que trabaja como obrero en la construcción, que diga no, porque estábamos trabajando y nos miraba.
Si vos tenés trabajando gente en la medianera de tu casa, gente que vos no contrataste y que viene por parte de personas que vos conocés, entrando en tu casa, es obvio que lo vas a estar mirando. Pero doctor, le hago un punto ahí. También llamaba la atención la tranquilidad de la actitud de Christian Graf para decir, trajeron tierra de un camión, tal vez pudieron venir los huesos humanos de ahí. También es raro eso, ¿no? O sea, más allá de que uno esté atento porque están en obra al lado de tu casa y por supuesto estás cuidando, tal vez la tranquilidad para tirar 2 o 3 hipótesis en el momento porque te apareció un muerto en tu patio es llamativa, ¿no le parece? No, llamativo, no. A ver, le explico que es llamativo, una charla banal, así, unas banalidades que se pueden hablar a nivel informal con 2 personas que están trabajando ahí. Ahora, diferente sería si usted me dice, vamos a llamar al 911. No llamemos al 911, dejemos todo como está. Es más, miren, acá traigo una bolsita. Vamos a tirarlo porque le van a parar. Eso no pasó. Eso no ocurrió. El llamado a 911 sale por parte de la familia de Graf. De la madre, sí. Yo no entiendo si fue la hermana, la madre, o si bien llamó a una persona que estaba ahí, por de hecho, eso no me quedó bien claro, pero sé que el llamado al 911 sale por parte de la familia de Graf. Entonces, si usted me dice, no, quería encubrir, quería ocultar, quería tapar. ¿Va a declarar entonces, Graf? ¿Cómo sigue esto, doctor, para cerrar? Sí. Estamos esperando. 13ª vez, como le dije, entré al sistema, el portal del Poder Judicial de la Nación. Ayer hicimos todas las presentaciones digitales por el DEOX. Presentamos escritos donde nos notificábamos de la causa. La causa hoy por hoy está caratulada como NN sobre averiguación de ilícito. Esa es la carátula oficial. Ustedes, como bien saben, interviene... ¿Y él está dispuesto a declarar? El doctor, él está la madre también. Y quiere declarar. A ver, van a declarar si es necesario todos los miembros de su familia que en ese momento podían tener acceso a la vivienda. Eso es, la madre, la tía, él, la hermana de él. En todo caso, también, bueno, el cuñado falleció. El cuñado de él, en ese momento la hermana estaba embarazada. Tengo que aclarar que la hermana en el año 84 no vivía en el lugar. Doctor. En ese momento estaba viviendo él, Christian Graf, la mamá y el papá. El papá está fallecido también. Sí, doctor, le agradecemos estos minutos que nos brindó. Por favor. Y tengan muy buenos días, yo les agradezco a ustedes. Adiós. Estoy para servir.